Vamos con el problema 8.32 para el grupo de dinámica de fluidos. Vamos a seguir analizando las pérdidas en tubería, ¿ya? Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice el enunciado: como una prueba para determinar la rugosidad de pared efectiva de una instalación de tubería existente, se bombea agua a 10 grados centígrados y velocidad de 225 litros por minuto. Otra vez, ¿verdad? Pues nosotros no estamos acostumbrados a ese término así de velocidad, es caudal o flujo volumétrico. En dicha tubería, la tubería es de acero estándar con 40 milímetros de diámetro exterior por 2 milímetros de pared, en 2 manómetros separados por 30 metros de distancia, en un recorrido horizontal de la tubería, se lee 1035 kilopascal y 669 kilopascal. Determinar la rugosidad efectiva de la pared de la tubería, o rugosidad absoluta, ¿ya? Bueno, entonces, aquí hice ya el dibujo, ¿ya? Tenemos la tubería, entonces tenemos un manómetro conectado aquí y tiene una lectura de 1035 kilopascales. Una distancia de separación de 30 metros se encuentra el otro manómetro y este lee 669 kilopascales. Nosotros ya sabemos que la caída de presión pues se debe al rozamiento que sufre el fluido dentro de la tubería. Dice que está circulando agua a 10 grados centígrados. Vamos a la tabla y sacamos el peso específico, la densidad y la viscosidad. El caudal, aquí dice velocidad, pero por las unidades que tiene, pues son caudal o flujo volumétrico. 225 litros por minuto lo convertimos a metros cúbicos por segundo. La tubería, acero estándar, 40 milímetros, diámetro exterior por 2.0 milímetros de pared, ¿ya? Vamos a la tubería y sacamos el diámetro y el área. Los datos de la presión, y entonces lo que me están pidiendo calcular, el libro, ¿verdad? El problema, es el valor de épsilon, la rugosidad absoluta. Bueno, entonces nosotros sabemos que para poder calcular el valor de, o dónde podríamos encontrar ese valor de épsilon, pues es en la relación que tenemos de la rugosidad relativa. La rugosidad relativa es el diámetro entre épsilon, ¿ya? Es ese valor. ¿En dónde encontramos este valor? Bueno, pues este valor nosotros lo encontramos en el diagrama de Moody. Ahí lo encontramos, ¿verdad? En la parte derecha, ahí están los valores de estos. Así es que entonces, o también este valor lo encuentro en la fórmula, también ahí está. Así es que entonces, para poder llegar a este, pues tenemos que venir por este camino, ¿verdad? Bueno, entonces, sé que de ahí es donde vamos a poder llegar a él. Entonces, aplicando nuestra ecuación general de la energía, tendríamos que la carga de presión en el punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad, de nueva cuenta, ¿ya? Entre el punto 1 y el punto 2, pues solamente tengo 30 metros de tubería. Entonces nada más tengo las pérdidas generadas por el rozamiento, menos HL, igual a la carga de presión en el punto 2, más Z de 2 y más la carga de velocidad en 2, ¿ya? Entonces, para poder llegar a este diagrama de Moody,
Pues necesitamos el valor de HL. ¿Por qué el valor de HL? Pues porque ahí tenemos el valor de F, del factor de rozamiento, el número de Reynolds, para poder entrar al diagrama de Moody y sacar aquella relación. Bueno, entonces, haciendo ese análisis de cómo podemos llegar a este valor, entonces de la ecuación general de la energía, lo que vamos a encontrar es el valor de HL, ¿verdad? Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 más Z1 menos Z2 más la velocidad 1 menos la velocidad 2, ¿verdad? Y esto es igual a HL. Entonces ya tenemos la ecuación, ¿verdad?, que siempre buscamos. Ya con la ecuación pues vemos qué términos conocemos y qué tenemos que calcular. Entonces estos dos términos pues aquí los conozco. Z1 y Z2 están en la línea centro de la tubería, así es que estos de aquí los puedo quitar. El diámetro de tubería no cambió en los 30 metros. Si no cambió, la velocidad es la misma. Entonces este término también lo podemos quitar. Así es que entonces HL es igual a la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. Pues todos esos datos los tenemos. Entonces HL es igual a la presión 1, que son 1035 kilopascales menos 669 kilopascales entre 9.81. Si hacemos esa operación, nos queda de 37.3088 metros. ¿Ah? Bueno, entonces, como dijimos, si vamos por ese camino para poder llegar aquí, entonces para calcular el valor de HL es igual a F por L en D por la velocidad o carga de velocidad. Entonces, de esta otra ecuación de Darcy, conozco HL, conozco la longitud, el diámetro, la velocidad. La velocidad no la conozco, ¿verdad? No es el dato que nos dijeron como velocidad, no es, ¿verdad? Este es caudal. Entonces la velocidad no la conocemos, pero pues la podemos calcular. La velocidad es igual al caudal entre el área. Entonces tenemos el caudal y el área, sí las tenemos. ¿Ya? El caudal ya lo pasamos aquí, 3.75 por 10 a la menos 3. El área, ahí la tenemos de la tabla de la tubería, 1.018 por 10 a la menos 3. Y entonces la velocidad nos da de 3.6837 metros por segundo. ¿Ah? Si ya tenemos eso de ahí, podemos despejar el valor de F de esta ecuación. Entonces, F es igual a HL por el diámetro y 2 veces la gravedad entre la longitud por la velocidad al cuadrado. Ya todo eso lo tenemos. Entonces F es igual a HL, son 37.3088
por 0.036 el diámetro por 2 y por 9.81 entre la longitud 30 metros que tenemos y por la velocidad de 3.6837, todo esto al cuadrado. Entonces el valor de F, si hacemos la operación, nos queda de 0.06473. Entonces el otro término para entrar a nuestro diagrama de Moody es el número de Reynolds, ¿verdad? Entonces calculamos el número de Reynolds, que es la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces el número de Reynolds es la velocidad 3.6837 por el diámetro que teníamos allá de 0.036 por 1000, que es la densidad, y entre 1.30 por 10 a la menos 3, que es la viscosidad. La tenemos, la viscosidad. Entonces el número de Reynolds nos da de 1.0201 por 10 a la 5, ¿verdad? Bueno, entonces pues ya tenemos los datos que necesitamos para entrar al diagrama de Moody y sacar esta relación. Vamos a borrar, voy a borrar esta parte para poder terminar. Entonces, pues seguimos, ¿verdad? Vamos viendo qué es lo que necesitamos calcular y entonces buscamos dónde están esos datos. Entonces, si entramos nosotros ahora al diagrama de Moody, ¿ya? Tenemos el diagrama de Moody. De este lado, acuérdense que está el valor de F. De este lado está la rugosidad relativa de entre epsilon. Y en la parte de abajo está el número de Reynolds. Entonces, ahora lo que tenemos es el número de Reynolds, ¿ya? Y el valor de F. Tenemos el número de Reynolds, que nos dio de 1.02 por 10 a la menos, aquí va. Si aquí tenemos 10 a la 5, pues aquí estaríamos en 1 por 10 a la 5. Se puede decir que estamos ahí, 1.02. Se puede decir que estamos en esta línea donde empieza el número de Reynolds en 10 a la 5. Después vamos al valor de F, ¿ya? F.064. Entonces, también podemos buscar ese número, ¿ya? Este que está aquí, .064. Entonces, trazamos esta línea aquí donde corta a esta línea y buscamos, ¿verdad? De ahí buscamos la curva, porque acuérdense que esta rugosidad relativa son curvas, no son líneas rectas. Buscamos ahí. Y entonces, aproximadamente, este valor de entre epsilon nos da de 25. ¿Verdad? Entonces ya, nosotros sabemos que para calcular el valor de epsilon sería igual a d entre 25. El diámetro, pues es el diámetro de la tubería, ya lo tenemos, 0.036 entre 25. Y entonces esto nos da de 1.4
44 por 10 a la menos 3 metros. Esa es la rugosidad absoluta de la tubería. Esa rugosidad absoluta es la que está en la tablita, ¿verdad? En la tablita de la página 185. Página 185, aquí en esta tablita es donde están esos valores de rugosidad absoluta. Así es que los fabricantes, para reportar esta tabla, pues es lo que hacen, analizar sus tuberías de esta forma. Y entonces ya ellos nos dicen, ¿verdad? La tubería fulana de tal tiene una rugosidad absoluta de tal. Así es lo que hacen. Entonces este problema pues nos ayuda mucho para entender el manejo del diagrama de Moore.